Buenas noches, esta es la presentación del reto de análisis del movimiento en Bungee Jumping. Mi equipo está conformado por Manuel Arámbula González, Luis Andrés Casillas Casillas, José Pablo López Rodríguez y su servidor Diego Iván Rodríguez Núñez. Comencemos con la introducción al reto. El Bungee Jumping es una actividad extrema que combina emoción y ciencia. Aunque parece un salto al vacío, detrás de este deporte hay muchas leyes físicas que explican lo que sucede mientras la persona cae y rebota gracias a la cuerda elástica. Este trabajo analiza cómo la gravedad y la elasticidad de la cuerda afectan el movimiento de una persona durante el salto. En este documento dividiremos el movimiento en dos fases: la caída libre, conformada por la fuerza de la gravedad y la fuerza ejercida por la resistencia al aire, y el estiramiento de la cuerda, donde además de estas dos fuerzas se incluye la ley de Hooke. Usaremos ecuaciones matemáticas para entender mejor cada etapa. Este análisis es una forma bastante interesante de ver cómo funciona la física en situaciones reales, especialmente en algo tan emocionante como el bungee jumping. En la primera fase del bungee, el movimiento de la persona antes de que la cuerda se estire está gobernado por dos fuerzas principales, que es la fuerza de la gravedad, que corresponde al peso del cuerpo, y la resistencia del aire, que depende de la velocidad de la persona y actúa en dirección opuesta al movimiento. Bueno, estas fuerzas se combinan para determinar la aceleración del cuerpo en una caída libre. Utilizando la segunda ley de Newton, que establece que la fuerza total que actúa sobre un cuerpo es igual a su masa, que es multiplicada por su aceleración, representamos matemáticamente cómo estas dos fuerzas interactúan. Para calcular la aceleración, utilizamos su definición como el cambio de velocidad respecto al tiempo, que es el uso de las derivadas. Y a partir de esta relación, derivamos una ecuación diferencial que se describe cómo cambia la velocidad de la persona con respecto al tiempo. Y bueno, la solución de esta ecuación muestra la velocidad muestra que la velocidad comienza en cero, ya que la persona parte desde el reposo y aumenta con el tiempo. Bueno, eso lo vemos descrito en las gráficas que tenemos dentro del documento. Y aumento con respecto al tiempo hasta acercarse a un valor límite, que depende de la resistencia del aire y del peso de la persona. Este comportamiento refleja cómo la resistencia del aire contrarresta la aceleración, que está causada por la gravedad, estabilizando gradualmente la velocidad. Para calcular la posición de la persona, recordamos la velocidad también puede definirse como el cambio de la posición respecto al tiempo. Al resolver esta relación, encontramos una expresión que muestra cómo la posición varía conforme el tiempo avanza. Y bueno, inicialmente la posición cambia rápidamente debido a la aceleración constante atraída por la fuerza de la gravedad. Pero a medida que la resistencia del aire se vuelve más significativa, la tasa de cambio de la posición disminuye. Y para terminar, al comparar estas condiciones iniciales, como la altura desde la cual comienza la caída, ajustamos la solución para reflejar el escenario específico. Eh, Esto nos puede ayudar a proporcionar un modelo completo del movimiento de la persona durante esta fase. Desde la velocidad inicial, que, la, que, que parte desde el reposo, hasta la posición final, justo antes de que la cuerda empiece a estirarse. En la fase 2, cuando la cuerda del bungee se estira, el movimiento de la persona está determinado por tres factores principales, los cuales son la gravedad, la resistencia del aire y la tensión de la cuerda. La gravedad vendría siendo la fuerza constante que nos tira hacia abajo, mientras que la resistencia del aire actúa como un freno que reduce la velocidad del movimiento. Especialmente cuando la persona se mueve más rápido, la tensión de la cuerda, por otro lado, sigue un comportamiento similar al de un resorte. Cuando más se estira, mayor es la fuerza que ejerce para intentar regresar a su posición original, que es lo que vendría aplicándose en un bungee. Esta fuerza depende de la elasticidad de la cuerda, que es una característica clave en su diseño. Por otro lado, el resultado de la interacción de estas fuerzas es un movimiento oscilatorio. Cuando la persona alcanza el punto más bajo del salto, la cuerda se encuentra completamente estirada y genera una fuerza que impulsa a la persona de nuevamente hacia arriba. Sin embargo, esta subida no alcanza la misma altura debido a la resistencia del aire como uno de los factores que disipa parte de la energía del movimiento. Este proceso se repite varias veces, con cada oscilación siendo más pequeña que la anterior, hasta que finalmente la persona se estabiliza en cierto punto fijo, donde la tensión de la cuerda equilibra totalmente el peso de la persona.
Este comportamiento de oscilación es sumamente importante para entender cómo funciona el bungee y asegurar que sea seguro. Por ejemplo, si el diseño de la cuerda en todo momento debe de garantizar que la persona no toque el suelo, ni experimente ahora sí que fuerzas excesivas que puedan ser dañinas para el usuario, para la persona. Este análisis nos permite predecir hasta dónde puede llegar la persona durante el salto y ajustar las características de la cuerda según sea necesario para garantizar una experiencia segura y controlada para todos los usuarios. Además, estos cálculos son de suma importancia para diseñar cuerdas específicas que ofrezcan una experiencia emocionante, pero totalmente sin riesgos, optimizando la sensación de la caída libre y sobre todo dándole la mejor experiencia al usuario. Siempre teniendo en cuenta y definiendo ahora sí que los límites de qué personas son aptas y qué personas no son aptas para el uso de este tipo de plataformas Bungie. Y pues bueno, eso vendría siendo todo. Muchísimas gracias. En la fase 3, ejemplo práctico y MATLAB, en la ecuación de xt de la fase 1 resolvemos para t, donde xt es igual a L. L es igual a 50Q, que es igual a 0.8 kilogramos sobre segundo, y la masa son 70 kilogramos. La gravedad es menos 9.81 metros sobre segundo cuadrados, L siendo la longitud de la cuerda. Para solucionarlo graficaremos en MATLAB. Esto nos indica que para una longitud de 50 se comienza a estirar la cuerda en un tiempo t, que es igual a 3.21231. Calculamos la velocidad en ese punto con MATLAB y tiene una velocidad de menos 30.9499 metros sobre segundo cuando se comienza a estirar la cuerda. Luego sustituimos el valor en B0 en la ecuación de la fase 2 y en la figura 3, de esa manera, nos damos cuenta de que para una persona de 70 kilogramos, con las condiciones usadas, se requeriría un precipicio al menos de 110 metros y de longitud 50 metros. El desplazamiento al estirar la cuerda fue de 60. Total sería 60 más 50, que es 110. En conclusión, el análisis demuestra que el movimiento durante el bungee jumping puede modelarse con precisión mediante ecuaciones diferenciales. En la primera fase, la caída libre es un caso simple con aceleración constante, y en la segunda fase, el sistema se comporta como un oscilador amortiguado con soluciones dependientes de las raíces de la ecuación característica. Este enfoque asegura un entendimiento profundo y permite predecir el comportamiento del sistema bajo distintas condiciones.